mañana les estaba diciendo que es importante que las municipalidades sepan clasificar sus vías. O sea, inclusive debe haber, no sé si, ¿a través de qué documento se haría, Colonia? Una ordenanza. Una ordenanza, creo, ¿no? Debería haber cada municipalidad una ordenanza en donde clasifique sus vías. ¿Por qué? Es importante. Por muchas razones, porque así como no podemos aplicar un método de ASTO 2008, porque no se dan digamos, no se da la posibilidad, nos falta conocer indicadores estadísticos del clima, hacer módulos dinámicos de la mezcla asfáltica, no hay laboratorios inclusive en estos momentos para que hagan esos trabajos. Hay limitaciones. Nosotros también, si vamos a hacer un diseño de un pavimento, primero tenemos que saber de qué vías vamos a diseñar. Hay vías expresas, hay vías arteriales, hay vías colectoras y hay vías locales. Hablar de cada una de ellas sería extenso porque acá esta guía lo dice. Dice, si se tratara de una vía local, es cada 3.600 metros cuadrados del pavimento. Si es una vía colectora, se haría cada 3.000 metros, y la vía arterial es cada 2.400 y las vías expresas cada 2.000. Por ejemplo, una vía local, por dar un ejemplo, una vía local podría ser, porque la avenida Balta sería una vía arterial ya, ¿no? Vía expresa, pues estamos hablando de la vía de evitamiento, pero eso ya no es competencia de la municipalidad. En Lima sí hay vías expresas. La Leguía podría ser una vía arterial, por dar, ¿no? Hay para extendernos en eso, pero más o menos para ir ya de frente. Y una vía colectora es una avenida, una calle que recoge pues las calles que tienen menos circulación, probablemente otra sección, ¿no? Sección típica de su, ¿no? En las urbanizaciones, por ejemplo, hay vías locales y a veces hay una avenida que puede ser una vía colectora. Entonces nosotros, si vamos a hacer el diseño, tenemos que saber de qué tipo de vías se trata, por muchas razones. Una, por estar de acuerdo con la normatividad, porque en base, si son todas vías colectoras, que casi no es el caso, habría que aplicar cada 3.000 metros, pero si hubiera una sola vía, yo aplico ese criterio. Si hubiera una sola vía colectora, yo aplico 3.000 metros de una vez, no cada 3.600. Si se tratara de una calle, de una vía local, podría ser cada 3.600. Eso tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué es importante la clasificación? Porque tenemos un cuadro de especificaciones técnicas en la tabla número 2 está los puntos de investigación que se tienen que hacer para las vías urbanas. Si bien es cierto, a veces nosotros como ingenieros algún cacholito tenemos que hacer y bueno, en buena hora pues, ¿no? El curso tiene que hacerlo ganar también la posibilidad de mejorar la parte económica. Miren, si se tratara de una vía local, el mínimo que tendríamos en este cuadro, la tabla 30 dice que el espesor de la carpeta de rodadura, si fuera flexible, las vías locales es mínimo 50 milímetros. Y si son vías colectoras, mínimo 600 o 60 milímetros, o sea 6 centímetros, imagínense. Si nosotros damos en estos momentos, no quisiera ser muy juicioso, no sé muy qué, pero si vamos a cualquier lugar, ahí, sin ir muy lejos, ya que hemos hablado por ejemplo, van a colocar pavimento en Los Amautas, yo les pregunto, en la Victoria de Los Amautas, ¿qué tipo de vía sería? Lógico que vamos a decir colectora.
¿Y cuál es el espesor mínimo? 6 centímetros, no es 5 centímetros. Sino que a veces los mismos evaluadores no tienen conocimiento de esto, pero más adelante de repente los órganos de control, no sé, pero es una falta, porque las normas es para que se respeten. Y si es una vía arterial, una avenida Balta, una avenida Leguía acá en Chiclayo, la avenida Huamachuco podría ser, el mínimo es, porque nosotros tenemos que proponer, justamente es parte del diseño. ...70 milímetros. Y si se tratara de una vía expresa, lo mínimo 80 milímetros. Ya el caso de la vía de evitamiento, si estaría bajo la gestión de la municipalidad, probablemente es lo mínimo que está pidiendo, puede ser más. En cambio, una vía de evitamiento ya que pasa a los 6.000 vehículos o los ejes equivalentes, probablemente más de 30 millones. Si mal no recuerdo, hay una clasificación, creo que acá hay una clasificación que supera los 10 centímetros inclusive. Y cuando es más de 10 centímetros, se tiene que hacer un bicapa. Y un bicapa es diferente al tratamiento superficial bicapa. Bicapa es cuando se colocan dos carpetas, ¿no?, asfálticas, en caliente en este caso, ¿no? Tratamiento superficial bicapa ya es el riego, ¿no?, que se hace de líquido y los agregados. Entonces, ¿por qué? Porque en el Perú generalmente, o casi, no sé si habrá experiencias, pero más de 3 pulgadas no se ejecutan porque las máquinas no llegan a lograr la compactación del 98% que se exige en las carpetas, ¿no? Así como una base más 30 centímetros casi es imposible de que en todo su espesor una capa de base se pueda, ¿no? Entonces, más o menos esa forma. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y nos va a venir algún cachuelo, hazme, ¿sabes qué? Tú que trabajas, por ejemplo, a todos, tú eres en Provida, además en el diseño. Y estamos para eso, justamente, porque necesitamos complementar los ingresos, ¿no? Y así, existe en una forma resumida, está todo el método de diseño, especificación. Acá están las explicaciones técnicas también, en este cuadro también. Las bases tienen que ser, si son vías expresas, tiene que ser mínimo 100%, si son vías locales y colectoras, hasta 80% la base, el CBR, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos allá, y cuando hay vacíos, ya se recurrimos ya a la CG 2003 en este caso. Bien, ya hemos esperado, creo, regular. Entonces, la subrasante acta para pavimentar, ya sabemos que tiene que ser mayor o igual al 6%, ¿no? Lo que decía Félix ahora de la humedad, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando el CDR, o sea, cuando nosotros hacemos las exploraciones, no solamente registramos la estratigrafía, sino el nivel de la napa freática. Y tenemos que tener esa referencia. ¿Cuál es el nivel? Porque miren, del nivel superior de la subrasante, se tratara de un CDR mayor de 20%, la tolerancia es que se trate de una subrasante, por lo menos tiene que estar la napa freática a 60 centímetros, ¿no? La tolerancia. Si es menos es mucho mejor, pero ya cuando está más arriba ya no. O sea, es caso contrario, como mínimo, ¿no? Caso contrario vas a tener que levantar tu rasante, o de repente hacer drenaje, subdrenaje, qué sé yo, ¿no? Ya eso es, hay que hacer esa observación. Si se tratara de una subrasante que está entre 6% y 20%, entonces ya esto, ya como es el material de menor calidad, pues el retiro es, el nivel es 80 centímetros mínimo, si es más es mejor. Si no, no se puede también considerar que esa subrasante está acá. Este análisis también hay que tomar en cuenta.
También puede ser una estrategia, porque el over te permite una convivencia en el agua también, ¿no? Si de repente hay limitaciones en levantar tu rasante, ¿no? Porque otra forma es levantar el nivel, ¿no? O sea, para retirarnos un poco de esto, ¿no? Ya son las estrategias que tenemos que manejar y eso es el que hace el diseño, porque esto es bastante importante. Ya cuando tengamos definido cómo las partes básicas, los ejes equivalentes, ¿no? Y lo del CBR, y en este caso este criterio, ya va a ser mucho más fácil aplicar los métodos. Habría que ver cómo deprimimos de repente a través de un centre. Ya esa es una cuestión que tenemos que estar estudiando el caso ya con los encargados de drenaje, ¿no? Si se tratara de una subrasante pobre, o sea, miren, también la norma como que es contradictoria. O sea, te está dejando de que uses una subrasante pobre. Y una subrasante pobre, si nosotros recordamos, una subrasante pobre está comprendida, bueno, insuficiente podría ser, no pobre tampoco le llaman, de 3% y 6%. También acá, mira, te da una clasificación la norma, ya te está hablando de una subrasante pobre, que podemos, esto lo dice la norma, no lo digo yo. Entonces, si es una rasante pobre, creo que, o de repente he omitido, pero debe ser entre 3, ¿no? Por lógica, ¿no? Si a 1,20 es la inadecuada, o sea, si es, esto debe ser entre 3 y 6%, ¿no? Menor a 6%, mayor o igual a 3% esto. Y inadecuada es menos del 3%. Te da esa posibilidad. Pero lógicamente que estos materiales necesariamente han tenido que haber sido mejorados. El material existe, pero tienes que excavar probablemente 30, 40, 50, hasta 60 centímetros. Si existe esto, pues tienes que cuidarte también de cumplir con esa distancia. Porque, imagínense, presencia de agua y una subrasante menos de 3% es un material muy inestable y que lógicamente se ha tenido que mejorar a través de alguna estrategia, ¿no? Colocación de over, colocación de un material más estable, ¿no? Relleno, etc. Entonces, si hay preguntas al respecto. A ver si entendemos. A ver si me ayudan. Una subrasante está conformada por una capa de material CBR 7%, con un espesor de 60 centímetros. O sea, la napa freática se encuentra a 85 del nivel de la subrasante. ¿Estará apta para colocar la estructura del pavimento? Es importante manejar, a ver, si me ayudan. ¿Estará apta esa? Está cumpliendo el tema, está dentro. Está, ¿no? Está dentro de los parámetros. Se encuentra, a ver, vamos a ver, mira, está 7%, o sea, está sobre los 6, ¿no es cierto? ¿No? Sobre los 6, 80, o sea, si es 85, mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces sí está. Vamos más o menos, este ejemplo es para entender lo que dice este manual, ¿no? Ahora, el ejercicio número 2. Una subrasante está conformada por una capa de material 7%, con un espesor de 20 centímetros, luego una capa de material CBR. La napa freática se encuentra, a esto ya no, vamos a continuar. Eso creo que se va a resolver de esta otra forma. Ya, eso lo dejamos, de repente lo tomamos, porque ya es un poquito más complejo. Ya esto, aquí hay que aplicar la fórmula de Ivanov. ¿Qué cosa, ahora, qué es módulo recibiente? Hemos estado hablando de CBR, ¿qué es CBR?
El CBR es la capacidad de soporte, ¿no? que tiene el material, ¿no? O sea, hace un símil a un esfuerzo de corte, que tiene una resistencia, y es un método empírico porque se habla hasta en porcentajes, ¿no? Casi no, es una referencia, realmente no ha habido un sustento científico al respecto, y como es algo empírico se ha optado por poner porcentaje, ¿no? Así como en el método empírico el número estructural SN es algo adimensional, pero tiene una razón, tiene un sustento, pero empírico. Por ejemplo acá, ¿no? El módulo resiliente ya tiene un concepto mecanicista que tiene que ver pues con los esfuerzos de formación del material, un poquito mucho más complejo que el CBR, y que es lo que ha tomado ya la metodología del ASTO 93, que nos interesa, ¿no? Pero el módulo resiliente, o módulo elástico también, ¿no? Pero para cuestiones de pavimento se le llama módulo resiliente, ¿no? Y es importante porque es anotar esto: módulo resiliente en PCI es igual a 2555 por CBR a la 0.64. Esta fórmula es una correlación. Como a mí, por ejemplo, no me exigen en mi carretera de tercera clase, de segunda clase, ya el módulo resiliente, voy a hallar el módulo o el CBR, pero el mismo ministerio me está diciendo que aplique. Hay muchas fórmulas, hay muchas instituciones que han propuesto 1500 CBR, pero en este caso esto ya es oficial. Es 2555, ¿no? 2555 por CBR a la 0.64, ¿no? Si es 6%, 6 a la 0.64, ¿no? A ver, por ejemplo, una pregunta para ver si se están... Esto es importante, no sé si me demoro y me falta lo otro, porque esto me parece que es una cuestión bien importante. Miren, las unidades es en PCI, y a mí me pide el método el ASTO 93 en PCI. Esto, si es 6%, sería 6 a la 0.64. Yo les pregunto, no sé si ya captaron, porque el método ASTO no me va a decir CBR, ¿eh? Me pide el módulo resiliente. Mientras hemos estado hablando que el mínimo debe ser 6% de CBR, pero cuando entro al ASTO, CBR. Pero hay una fórmula que me correlaciona. Yo les pregunto, ¿cuál es el mínimo en PCI del módulo resiliente que se necesita en el Perú, con las normas peruanas, poder estar apto ese suelo? ¿A partir de qué? Sería haciendo 6 acá, ¿no? Y encuentro esa cantidad. A ver, por favor, si utiliza una calculadora simple científica, ¿cuál sería? Y lo vamos a anotar allá. Es importante, porque ya cuando trabajemos con módulo resiliente ya nos olvidamos del CBR. Si a mmí me dicen que el mínimo de CBR debe ser 6%, pero ya cuando paso al ASTO, a aplicar el ASTO, me da módulo resiliente. Así no me hayan exigido hacer mi ensayo de módulo resiliente, porque me están diciendo, puedes hacer tu CBR, pero el ministerio te dice, no, y esa es la correlación, esa es una fórmula oficial. ¿Cuál sería el módulo resiliente? Es cuestión de colocar 6 a la 0.64 y multiplicar por 2555. Si me dan el número, por favor, me dan la cantidad. Yo sé que es 8000 y más. 8000. ¿Esto qué me quiere decir? Si las normas peruanas me dicen que el 6% de CBR no debe ser menor al 6%, pero cuando entro al ASTO, esto quiere decir ya que el mínimo, esto es bien importante, el mínimo que me va a pedir el ASTO 93 es 8042.81, ¿no?
Sí. PCI. Ya, eso es equivalente al 6%. A partir de ahí, si es 8.500, 9.000, 15.000, mucho mejor, pero no debe de bajar. Porque si baja este valor es porque el CBR no alcanza el 6%. Y es necesario esto, porque este es el valor que voy a ingresar a mis ábacos, es el número, la cantidad que voy a ingresar a mi... He traído una fórmula acá que rápidamente se va a calcular en pocos segundos, no se procesa. Es instantáneo, pero es necesario estos conceptos que se... ¿no? Aquí tenemos un esquema de la rueda A, ¿no? Más o menos el concepto de... Ya cuando hablamos de módulo resiliente ya hablamos, no solamente con el CBR se hablaba pues del esfuerzo ¿no? Al corte, aquí ya se habla pues los tres, ¿cómo se llama? De una evaluación más integral del suelo, ¿no? Y aquí este es más o menos el punto P, cómo los esfuerzos se distribuyen, ¿no? Más o menos un esquema que es muy amplio de explicar probablemente ahora que... ¿no? Las metodologías actuales para el diseño de pavimento consideran que la resiliencia tal es el caso del método Aston American. Bueno, es por ello que el especialista encargado del diseño y construcción de tales estructuras debe tener conocimiento básico de lo que es el parámetro de módulo de resiliencia, representa en la prueba laboratoria a partir de la cual se obtiene, ¿no? Y de los factores que hay que considerar para la selección del valor adecuado para su uso en una determinada. Así como nosotros encargamos a un laboratorio a que nos hagan los ensayos de CBR, de la misma manera, al menos si se trata de una autopista y que me piden módulo de referencia, se va a tener que sacar las muestras y hacer los ensayos para que me den los valores, ¿no? El módulo resiliente en PCI. Entonces eso, probablemente más adelante ya no vamos a hacer CBR, ya vamos a hacer los promedios en base a los módulos resilientes, ya no es al CBR, ¿no? De repente la categoría ya va a ser en PCI. Pero estamos en esa época estamos en la época de transición todavía, ¿no? En la medida, aun cuando se empezó científicamente los cálculos del pavimento, considerando como una viga, doble capa, 3 capas, y se hizo, y fallaban los pavimentos, ¿no? De todas maneras, ya al hablar de módulo resiliente ya se habla ya de algún concepto mecanístico ya. Por eso es que ya se está hablando de que ya los métodos, al menos el 2008 ya es empírico mecanístico. No es mecanístico puro, pues así nació y hay que tomar las experiencias, ¿no? del campo. Se está haciendo ¿no? Las deformaciones resilientes son las de recuperación instantáneas. En el estudio del módulo resiliente se habla pues de que hay una deformación, pero hay una recuperación, ¿no? Constante, pero también hay, digamos, una deformación plástica que ya no se recupera, algo se va fatigando, ¿no? Y luego vienen las fallas. Más o menos esto es... ¿no? Eso es más o menos el concepto que... está relacionado el ensayo a una compresión triaxial, ¿no? Cuando nosotros el CDR solamente es al corte, pero acá ya, o sea, un poco ya más complejo, más o menos para tener el mejoramiento de su rasante, ¿no? Más o menos para tener una idea. Bien, ya se está estudiando el suelo, ya se está evaluando triaxialmente, los investigadores están obteniendo resultados o mejores resultados, entonces estamos en ese camino y considero que se va a seguir, ¿no? Avanzando. Si no es a nivel nacional, porque en nuestro país no hay presupuestos para investigación y lo más triste es que estamos a la cola de la investigación científica, es lamentable decirlo,
debería haber un presupuesto por lo menos para estimular las tesis, ¿no? En las universidades, pero no lo hay. Bueno, entonces, ya, hemos más o menos, para tener una idea de lo que es el módulo resiliente, el valor mínimo. Ahora, ¿qué hacemos con estos suelos que no superan el 6%? Entonces, el Ministerio de Transporte, y no solamente a través de manual, a través de la CG 2013 también hay ya especificaciones ya de estas alternativas que nos están dando, ¿no? Tenemos el mejoramiento de Sucrasanta. A mí me da mucho gusto, yo he estado no en este tramo que hablamos, porque tuve 2 días el que me manifesté, pero he estado anteriormente ya me invitan como residente a una obra y un vecino me dice, ingeniero, ¿y ese mejoramiento de Sucrasanta? Como ya tienen bastantes obras que se han hecho, ya hablan con propiedad, ¿no? Mejoramiento de Sucrasanta. Habrá escuchado y lo dice. Mira, ese mejoramiento de rasante me parece que tiene que ser, hay que meterle piedra de base porque se hunde, pasan los camiones. Entonces, ¿no? El Ministerio de Transporte nos dice que cuando no supera el 6%, podemos mejorar mediante método de estabilización mecánica. De repente el porcentaje de humedad es deficiente o de repente tiene mucha agua, ¿no? Es cuestión de, si tiene más del óptimo de humedad, nosotros sabemos que para lograr una buena compactación tiene que estar en su óptimo, por lo menos más o menos 2%. Pero si la muestra tiene más de ese 2%, si tiene en exceso, pues se tendrá que orear y luego nuevamente pasar, ¿no? Conformar, compactar, no se necesita riego, pues se supone que tiene agua, ¿no? Además, y si tiene deficiencia, bueno, ahí sí se necesita un riego para poder llegar al óptimo, ¿no? Entonces, eso más o menos sería la estabilización mecánica. La estabilización por combinación de suelos también es algo que nosotros tenemos que proponer en algún momento dado entre los diseños del pavimento, ¿no? Si esa subrasante no llega al 6%, ¿no? Una arenilla, si de repente tengo 5.5% de CBR de mi suelo, no paso, y la arenilla llega a 8%, podría darse el caso de que combinado con esa arenilla de duna, que es en muchos casos geográficamente está en un buen lugar y puede tener un costo bastante bajo, podríamos de repente utilizar. Ya es cuestión ya de llevar muestras al laboratorio y el laboratorio nos dirá, combinado el 50% de ambos materiales, sí podemos alcanzar un CBR de 6.5% y estaría en condiciones, ¿no?, de un espesor de 15, de 20, de 30 centímetros. Para eso hay que aplicar también el método de Ivanov, ¿ya? Pero más o menos sería combinando suelos, no necesariamente en los 60 centímetros, ya con la ecuación de Ivanov ya podríamos de repente mejorar 30 centímetros, combinar, ¿no? Porque excavar 60 centímetros es bastante, ¿no? Un buen trabajo. Otra forma de estabilizar el suelo, a través de la sustitución. Corto el material, ¿no?, perfilo aquí, compacto, frente al 90%, y le pongo una capa, ¿no? Tengo que también sustentar técnicamente el espesor, pero el método podría ser así, ¿no?, de estabilización por sustitución. Corto el material, lo elimino y sustituyo por un material de mejor calidad, lógicamente. Tengo que saber también sus indicadores, los CBR básicamente.
La estabilización de suelos con cal, cemento, asfalto, también eso es una realidad, eso está en las normas. No hay mucha práctica porque hay temor, o no hay experiencias también, ¿no? Con geosintéticos también, ¿no? Con productos químicos. Un amigo me decía que iba a hacer una tesis aplicando como un insumo estabilizante la sábila. No sé si ustedes habrán escuchado. La sábila, ¿no? Puede ser. Y si nosotros vemos la sábila es cohesivo, como una goma, ¿no? Probablemente, ¿no? Con escoria inclusive estabiliza. No sé si ustedes habrán escuchado otros tipos de estabilización. Con polímeros. Es un poco difícil también plantear esto, para que hay que conocer otras cosas, ¿no? Si es accesible al mercado, se puede conseguir de repente un producto que esté en Australia que traerlo demora 6 meses. Hay que analizar otras cosas, pero por lo menos desde el punto de vista técnico esto, ¿no? Claro, la estabilización es un sinónimo de mejoramiento. O sea, si yo digo este suelo, bueno, está su R bajo, su CBR bajo, tengo que estabilizarlo, ¿no? Eso estamos diciendo a la vez, esto lo dice la norma, estamos haciendo mejoramiento de estabilidad. Mejoramiento es una rasante, ¿pero qué? En su capacidad de soporte, ¿no? Esto se realiza especialmente, pero no necesariamente. Si yo tengo 7%, supongamos que yo tenga un CBR 7% y tengo al lado una cantera que tenga un material de 8%, 9% de repente, no, o 15%. De repente utilizo una capa, ¿no? Depende de la parte geométrica, porque lo tengo a la mano, me sale económicamente, me sale muy favorable. Porque al mejorar y se dan las condiciones geométricas, yo voy a reducir los espesores, ¿no? De la base, de los que probablemente tienen un mayor costo, ¿no es cierto? Habría que hacer un análisis nosotros, pues, si conviene. A veces tenemos arenilla. Nosotros, por ejemplo, en la vía de evitamiento hemos hecho rellenos con arena de duna, ¿no? Muy bien. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Cuando se estabiliza una base ya se dice base o subbase tratada. Eso es cuestión nomás de terminología. De ambos tienen la misma estabilidad. Bueno, a ver, ¿qué? Claro que al respecto yo he escuchado bastantes al ingeniero Yamunake, al ingeniero Chang, inclusive al doctor Chang, que hay que tener cuidado con los productos. Si el diseño es para 20 años, tenemos que asegurarnos que esos geotextiles, dure pues ese periodo de diseño, ¿no? Inclusive si los estabilizadores químicos, han habido experiencias de que han tenido una buena performance en los primeros 2, 3 años, y eso es realmente una duda. Y eso se ha dado en el Perú. Entramos, inclusive me hablaba una alumna en Tacna, con un producto chileno, un estabilizador. Se dieron los indicadores, los ensayos de materiales, de eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ya la norma abiertamente te está dando, pero y lo que vamos a proponer somos nosotros. ¿Y qué seguridad tenemos de que ese producto que vamos a proponer pueda perdurar en el tiempo? Porque si hay 20 años de periodo de diseño, pues más o menos se debe de mantener. A mí me ha tocado trabajar en la selva y
y los caminos rurales son bien escasos financieramente, ¿no? Por Tingo María o la Guaitía, y nosotros hemos estabilizado los suelos con troncos. ¿Por qué estabilizamos con troncos? ¿Y qué tipo de tronco? Porque habíamos escarbado y habíamos encontrado troncos de hace 20 años que se mantenían intactos. Entonces, también eso tenemos que asegurarnos, porque supongamos que yo estabilice y demora 2 meses, porque se puede deteriorar, porque no, está en el subsuelo, de repente, ¿no? Nos dieron la referencia de que había troncos que subterráneamente no, o sea, se mantenían. Lo mismo también tenemos que hacer con los productos, ¿no? Si vamos a proponer, porque nosotros proponemos, el que hace el diseño del pavimento propone que se utilice un geotextil, un aditivo con ciertas características. No se puede dar marcas, no se puede dar, pero en términos generales se puede. Claro, es necesario, ¿no?, contar con ensayos de laboratorio que muestren la actitud y los que ratifiquen un buen resultado. Claro, el ingeniero tiene que buscar siempre un buen trabajo económico, estético, y hay que buscar siempre, ¿no? Si es económico, si me dicen a mí que un material arcilloso estabilizado con cal, puedo lograr un determinado CBR, hago un análisis y me sirve, me evito eliminar, cortar y ahorrar pues capas la subsiguiente del pavimento. Entonces a veces, si nosotros estuviéramos en Pucallpa, por ejemplo, en Pucallpa no hay piedra. En Iquitos, no sé quién ha ido a Iquitos. En la selva no hay piedra. No hay piedra, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ahorita estamos cómodos, porque en Chiclayo hay de todo, ¿no? Lambayeque. Pero en otros lugares hay inconvenientes. Entonces tenemos que, el que hace el diseño del pavimento tiene que tener, pues, no saber qué canteras hay, qué potencial tiene, inclusive, ¿no? Porque puede ser que estemos proponiendo en un lugar y se agota, y los análisis de costos varían. Ahí viene el adicional, viene de repente hasta el contratista no va a querer perder, uy, es un problema. Muy bien. Ya, vamos a pasar rápidamente porque ya más o menos he explicado, esto lo dice ya el manual. Claro, hay materiales sueltos, de repente, de repente hay que orear si tiene mucha agua o si tiene poca, de repente compensar lo que falta, ¿no? Ya la combinación de suelos también se ha hablado, por sustitución. Muy bien, aquí esta parte es bastante importante. Esto ya aquí habría que aplicar ya cosas que están fuera de las normas, porque si me dicen que tiene que ser en los 60 centímetros, ¿qué me hago si me encuentro con esto, no? Entonces, Ivanov lo que me dice, que puedes combinar o encontrar un valor ponderado. Y es lógico, ¿no es cierto? Es lógico de pensar, la misma manual, pero ya en pavimentos rígidos, que combinan, ¿no? Un módulo de resistencia de la subrasante te combina con el módulo de resistencia, ¿no? Un coeficiente de resistencia de la subbase y lo combina, ¿no? Y tiene mayor aporte este suelo para pavimentos rígidos. Ustedes lo van a ver, lo vamos a ver, para que nos alcance el tiempo, pero esto es bien importante. Cuando nos encontramos con esto, cuando nos encontramos con lo que decía nuevamente, tengo un afirmado de 20 centímetros, acá tengo un suelo
con ciertas características. Acá es 20 centímetros y este es 0.80, o sea, de acá a acá 60 centímetros, con esta característica. Si yo dejo que el laboratorista me haga el estudio, porque el profesional que hace el diseño tiene que estar también, si es posible, o si no dirigiendo, por lo menos coordinando con el laboratorio. Ahora, lo ideal sería, y eso le digo a ustedes porque ya un poco de experiencia me hace hablar esto, lo ideal sería que ustedes hagan el estudio de suelos, porque a veces se da el caso de que los laboratorios inclusive te hacen propuestas que contradicen a lo que tú ya prácticamente ya te ves encajonado y que tienes que hacer lo que el laboratorio. En muchos casos me ha tocado hacer que el laboratorio cambie para que no haya contradicción, ¿no? Inclusive te dice, bueno, ya él se propone inclusive sin aplicar ningún método, debe colocarse una base de 15 centímetros, entonces a veces hay que hacerlo borrar. Y cuando se encuentra con esto, ¿qué dice el laboratorista? El laboratorista no te analiza la parte geométrica porque no está capacitado para ello. Si de repente va a considerar la subrasante, se supone que tú ya, si vas a hacer el diseño, has hecho una visita, tú ves que los terrenos adyacentes de cultivo están casi a nivel, ¿no? Es necesario levantar la rasante, mucho mejor todavía. Entonces, el laboratorista, si tú no coordinas con él, te va a decir NC, no clasificado, y no lo analiza, no se complica, esto no lo va a utilizar. Pero si ya el que va a hacer, dice, no, estos 20 centímetros, ¿cómo si es un material? Y se lo hizo Provías, y que hizo la supervisión, y el mínimo es el 40%, inclusive este material tiene hasta 70, 80%, ¿cómo lo voy a botar? Y veo que no hay deformaciones, que hay la posibilidad de levantar la rasante, ni hablar. Entonces, si el estudio de suelos no me da este valor, yo debo de investigarlo. ¿Por qué? Porque necesito este valor para ver, ¿no?, si lo hago apto y me sirve, ¿no?, me pueda servir. Y miren lo que se va a ahorrar. Se va a ahorrar que no cortemos este material, porque el laboratorio generalmente dice 50 a 60 centímetros más o menos. A partir de ahí te saca el CBR, todo. Y esto muy bien puede ser una muy buena subrasante. En las obras de mejoramiento sucede eso. ¿No? Entonces, por si acaso, acá es, esta forma yo lo traje porque como es difícil de tipear, lo saqué de un manual, pero este es 2, eso sí anoten, 2 entre pi. El valor que te da es H1 igual, entonces cuando se despeja, entonces el módulo elástico de la combinación del suelo 1 y el suelo 2. El suelo 2 está en la parte inferior y el suelo 1 corresponde al mejoramiento. El suelo 1 está acá. N, esto es lo que nos da Ivanov. ¿Qué es lo que nos permite? 2 sobre pi, ya, acá está mal, yo 2 sobre pi, no es pi sobre 2, aquí ustedes evalúen, vean ahí en internet, el resto sí. Pienso que si nosotros, que no es una cosa compleja, porque hay alumnos que han agarrado y lo han programado en Excel inmediatamente esto y lo sacan. Entonces, si yo tengo, porque a mí ¿qué me dice que tienes, por ejemplo, supongamos que esto sea 5% y esto 25%, un buen afirmado, 20, 25%, porque el mínimo al 100% es 40, de repente tiene más, 60, 65, el mínimo es 40, y no voy a estar cortando porque primeramente porque el laboratorista no lo consideró, le puso no clasificado, siendo un buen suelo que puede ser clasificado. Entonces, tenemos acá
¿Qué nos quiere decir? Vamos a hacer una... Los módulos están en PSI. O sea que el A es 15 centímetros. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden sacar el módulo elástico de 1 o el E sub 1 si el CBR es del 25% al 95%? Preguntas, por favor. ¿Pueden sacar ese valor en PSI? ¿Qué tendrían que aplicar? ¿No se acuerdan? 2555, más o menos por ahí. Correlacionar nada más, ¿no es cierto? O sea, para encontrar, porque es en PSI, no, el CBR es una referencia. ¿Cuántos PSI sería el E sub 1? ¿No se acuerdan? 2555 por CBR, en este caso 25, a las 0.64. ¿Cuánto es? O sea, a ver, vamos a ver, el E sub 1, ¿cuánto sería? No, ese es el al 6%, pero ya cuando es 25% es mucho más. Ese valor me va a servir como referencia. Si aplicando la ecuación tengo más que el valor que me ha dado, está recontra acto. Es 20.048. A ver, por favor, si ¿está bien? 20.048. A ver, alguien si corrobora. El 25%. Sí. O sea, en lugar de 6% que me dio este valor, solamente en el 6 voy a reemplazar por 25, nada más. 20.048.07. 20.000. 48.07. 48.07 PSI. Ya tengo ese valor. ¿Y cuánto sería el E sub 2? A ver. Es facilito, ¿no? 7.157.01. A ver, ¿cuánto? 7.157.01. 7.000. 157.01. Ya. Miren, nosotros decíamos que el CBR menos de 6% no es exacto, 5% no es exacto, pues. Pero en PSI, 7.000 tampoco es exacto, porque no supera lo mínimo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, ya tenemos, y el H1 es 20 centímetros. Lo que voy a aplicar, al aplicar la fórmula, voy a ver si esta combinación, a mí no me interesa que sea 80, este valor no me lo pienso, me interesa esto, lo que me interesa es su módulo elástico nada más, ¿no? Que es esto, ¿no? El módulo resiliente, el módulo elástico, esto. Entonces, lo que tengo que es aplicar la fórmula anterior nada más. O sea, el resultado que voy a obtener va a ser en PSI y es el valor de mi subrasante, que si supera esto, está acto. Y con eso yo puedo decir está acto. Y si yo quiero, lo puedo aplicar la correlación inversa, ¿no? Para transformarlo en CBR, que no es necesario. Si es necesario, también lo podemos hacer. Le decimos, bueno, en términos de CBR, están, es equivalente. Primeramente, acá tenemos, miren, este valor se puede obtener. Tenemos 20.040 entre 7.000 y tanto, ¿no? Si gusta, a la 0.4 creo, ¿no? Lo elevo divido y lo elevo a la 0.4 y ya tengo el valor de n. ¿No es cierto? Después, si yo tengo n, tengo h1 y tengo 2a que es 30, multiplico y aplico el arco tangente de esto. ¿Cuánto me sale? El arco tangente ya se necesita una calculadora científica, no simple. ¿Cuál es mi objetivo? Hacer que esta subrasante le demuestre, ¿no? Demuestre en mi expediente de que está acto, que supera esto. Porque no hay, dentro de la norma no hay una fórmula que me diga esto. Sí hay una parte que dice que se puede mejorar, nada más, pero
para demostrar esto no está, entonces yo prefiero utilizar esto, ¿no? ¿Cuánto sería el tangente? Vamos a... Acá hay tres valores. Vamos a encontrar el arco tangente de este producto. Luego tenemos este valor. Este n ya lo conocemos, a la 3.5. Y es dividido 2 entre pi. Y tengo tres factores acá. Y acá en la parte superior es 157,01 PSI. Y el valor equivalente ya de la combinación de estos dos, ¿no? De estos dos estratos es el valor prácticamente en PSI de mi subrasante, que va a decir si supera esto. Ahora, si yo quiero lo transformo en CBR, ¿no? Porque esto a la manera inversa tiene que ser el 6% de CBR, ¿no? O sea, tengo que dividir 20.040 entre 7.157, ¿no? Y luego elevarlo a la 0.4, ¿no? ¿Cuánto? 1.51. ¿Estamos de acuerdo? A ver, de repente está equivocado. ¿Está bien? ¿A ti te ha salido también 1.51? Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí, porque si no, no sale el valor, después nos disparamos. Ya, 1.51. O sea, acá nada más se reemplaza, esto se conoce es 20, 2A es 30, y de todo esa operación se aplica el arco tangente. El 30 es que A es 15 centímetros. Para la fórmula es 15. Y como es 2A, es 30. Ahí creo, ¿no? Acá. Está considerado radio de carga. Ya es parte, te da la... Este es... Probablemente sea un método también empírico esto, ¿no? Han hecho varios ensayos y se han intentado, ¿no? Pero sirve, ¿no? Al menos en Colombia, no está muy difundido, pero sirve para salir de los problemas que vamos a tener, porque si no, no vamos a estar... Agarramos y hacemos un diseño y excava, ¿no? Y lo más fácil, repone a un costo que lo que se está haciendo en la Victoria está bien, aunque excave, no se explica o no, es que también yo considero, si bien es cierto, yo creo que somos seres que necesitamos mejorar la economía, pero también necesitamos crecer como seres humanos, ¿no? O sea, como profesionales y más como personas, ¿no? Y tenemos que contribuir en algo, ¿no? Mejorar el medio ambiente, porque es una responsabilidad. Para muchos es una tarea que para algunos es de tontos, pero para otros es de una satisfacción hasta espiritual, ¿no? Trabajar por la mejora de la raza humana, cuidando el medio ambiente. Tenemos N 1.51. ¿Cuánto sería el arco tangente de N, ¿no? Por H1 sería sobre 2A, ¿no? 0.63, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver. Se aplica el arco tangente. Después ustedes le dicen, yo por ejemplo a mi hijo, tuve sistema, le dan en una fórmula. Sí la he tenido en Java, le he querido traer. No sé qué pasa. O sea, yo tengo ya la fórmula ya así como, vamos a ver el método del ácido 93, que es para pavimento flexible y rígido. También lo tenía, y mete los datos inmediatamente. Pero es bueno también hacer este ejercicio porque
nos da la posibilidad de comprender, ¿no?, la idea también de no ser muy mecánico, ¿no? ¿Cuánto es este factor? Félix, ¿tú qué dijiste? 0,63. 0,63. ¿Quién corrobora ese dato, por favor? Para más o menos. ¿Sí? ¿0,63? 0,78. 0,78. A ver, hay una discrepancia, por favor, a ver. 20 centímetros, 15 centímetros, ¿cómo lo considero? O sea, tenemos H1, no, N, es 1. H1 por, o N por H1, ¿no? N por H1 sobre 2 a... Sobre 30, ¿no es cierto? Y a esto el arco tangente de este producto. ¿Cuánto es? 0,63. Sí, a ver si... 0,63, ya, yo ya puse 0,63. A ver, corrobora. Bueno, después ya ustedes le dicen a sus hijos, ustedes hacen su programa. Pero los que son jóvenes están en condiciones de hacer eso. Cuando se aplica una... Inclusive hasta la norma te dice, al menos en el caso de estos 93, antes colocábamos los ábacos, ahora tú puedes aplicar, ¿no?, los datos y el resultado del número estructural. Eso también tiene valor. Ya, acá tengo 0,63. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿y este valor cuánto es? 1 menos... Ahí había que hacer Acá tengo este valor. 1 menos... Ya saben que este n es 1.51, ¿no? A la 3 a la punto 5, 1 entre esto. ¿Y cuánto es este valor? Para colocarlo ahí. Dos datos a ver si que se corroboren. Ah, sí, 2 sobre pi. Ese ya es 2 sobre pi, es probablemente 0 punto y tanto, ¿no? ¿Cuánto es 2 sobre pi? 2 sobre 3.14. Toda la fórmula, toda esta No, fórmula. no, ya. Todo ahí sale 0,4861. Esto. No, toda la fórmula es 2 sobre pi por 1 menos 1 sobre n elevado a la 3.5. A ver. ¿Cuál es? No, esto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Este valor. Para mí es un factor. Todo ese factor de 2pi... ¿Cuánto sale? 0,48. Ya, 0,48. ¿Estamos? A ver, Joana, ¿está bien? 61. Es bueno que también se pongan de acuerdo, la verdad que nos disparamos, no puede. Por ejemplo, primeramente que el valor tenía que estar entre este valor y este valor. Si es la combinación, tiene que estar en ese rango, ¿no? Todo depende del alto, de la altura. A ver, ¿cómo? 0,48 y 2 entre 3.14, ¿cuánto es? No, con toda esa operación ya. Ah, 0,48. Sí. Ahora, multiplicamos 0,48 por 0.63, ¿cuánto es? 0.3024. Ya, y 1 menos esto. ¿Cuánto es? 0,6976. Ya, ahora divide esto entre esto. Este es el valor equivalente de esta subrasante. ¿Cuánto sale? 0.69. 10.372.48. 10.300 72.48. PSI. Supera esto, ¿cierto? En CBR, ¿cuánto sería equivalente?
la correlación nada más, ¿no? Ese 0.64 se lo... O sea, 2555 lo pasas a dividir, ¿no? Porque lo podemos, pero por lo menos ya acá, miren, esta subrasante está acá. ¿Para qué vamos a eliminar? Si yo puedo considerar este 20 centímetros, ¿no? A ver, pregunta por favor.